Estamos de vuelta en Noticias del Agro y estamos listos para conversar sobre lo que ha sido noticia, la suspensión de las exportaciones de carne vacuna por 30 días en Argentina, medida que de acuerdo al Ejecutivo Nacional pretende hacer frente a la disparada de los precios internos. Para profundizar sobre el tema ya tenemos vía Zoom al vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Gabriel de Rademacher. Bienvenido a este espacio, un gusto saludarle. Pero muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Noticias del Agro por este contacto. Según datos publicados por el Instituto Argentino de Promoción de la Carne, el precio de la proteína roja en el mes de abril subió un 65.3% y para contener el rápido avance de los precios de este producto, el Ejecutivo anunció una serie de medidas de emergencia, entre las que destaca la suspensión de las exportaciones por un mes. Partiendo de esto, ¿cómo repercute la decisión en el sector ganadero, la economía del país y en los compromisos comerciales ya adquiridos con otros países? Bien, desde la asunción del gobierno, allá por el 2019, ha tenido una situación de mucha tensión con el sector productivo agropecuario, que se ha manifestado en la creación de diversos registros, diversas trabas para la producción y para la exportación, así también como incremento de impuestos, incrementos de derechos de exportación, que frenan, que condicionan la producción agropecuaria en general. En este caso particular, lo que ha hecho el Ejecutivo es simplemente largar una ordenanza que prohíbe por 30 días la exportación de carne vacuna, excepto aquellos destinos que están cuotificados como cuota Hilton o cuota 481 con destino a Europa. Básicamente, esto, luego de la ida de la resolución, termina afectando fundamentalmente a los destinos asiáticos y particularmente a las vacas que van con destino a China, que es realmente una aspiradora de productos agropecuarios desde la Argentina hacia ese país del Asia. Y esto genera, más allá de la disminución, de la caída de ingresos, por cuanto China en este momento implica el 77% de las exportaciones de carne de la Argentina, genera además un desincentivo muy grande para la producción no solo ganadera, sino la producción agropecuaria en general, porque este marco de incertidumbre que este gobierno transmite a la producción agropecuaria, al productor, al momento de invertir, al momento de generar la posibilidad de ingresos de divisa, realmente con este tipo de acciones las destroza. Ante esta situación y en rechazo a la medida, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias que representa a los productores y empresas agrícolas del país declaró un cese de todas las categorías del comercio de ganado hasta el 28 de mayo. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión y qué expectativas tiene sobre este tipo de medidas? A ver, la respuesta inmediata que ha tenido esta medida ha sido un cese de comercialización de Hacienda Vacuna por el término de 9 días hasta el viernes 28 de mayo, como un modo de expresar el descontento que la producción tiene frente a esta medida. Esperamos que antes de que concluya este periodo, el gobierno tome y reaccione de manera positiva, eliminando estas restricciones, más allá de que ya queda un antecedente y un golpe a la credibilidad. Pero bueno, todavía estamos con la expectativa de poder prevenir, de poder evitar un conflicto entre la producción agropecuaria, entre los productores y el gobierno, que tiene antecedentes muy fuertes allá por el 2008, a donde hubo un enfrentamiento que le trajo consecuencias muy graves al país, a la producción, a los productores en general, al ingreso de divisas y un desincentivo muy fuerte a la inversión agropecuaria. Esperemos poder evitar ese escenario y no repetir una historia conocida de fracasos y desaciertos.
En esta situación vemos por un lado al gobierno tomando medidas y por el otro a los productores tratando de frenarlas. Pero en el medio vemos una sociedad civil que ha venido golpeada por temas inflacionario, pandemia y se le suma la limitante para adquirir uno de los productos principales de consumo en el país, la carne. En este sentido, ¿qué le puede decir a los argentinos que están viviendo estas consecuencias y solo desean respuestas inmediatas? Esta medida de cese de comercialización no tiene que tener ninguna implicancia en cuanto al aprovisionamiento de mercadería, porque tanto los frigoríficos como supermercados como carnicerías están abastecidos y van a estar abastecidos durante este periodo porque tienen stock en reserva. Lo que sí aprovechamos y pedimos a la ciudadanía que entienda que esta actitud del gobierno conduce a una toma de decisiones totalmente equivocada, porque atribuye la responsabilidad del precio del producto cárnico en las góndolas, el precio de la carne en la góndola de los supermercados, de las carnicerías, a la responsabilidad de los productores, cuando en realidad la componente del productor dentro del precio final del producto es nunca mayor, en este caso de la carne, al 30%. El resto son gastos de comercialización, son gastos de transporte y fundamentalmente una pesada carga impositiva que castiga al consumo agregándole un precio todavía mayor que el propio costo de producción. Entonces, lo que le estamos pidiendo al gobierno, que si realmente está tan preocupado por el precio de la carne, empiece a pensar en disminuir la carga impositiva que pesa no solo sobre la carne, sino sobre todos los alimentos que componen la canasta básica. Y que, por favor, ataque las causas reales del deterioro del poder adquisitivo de nuestra moneda, que es la inflación, que frene la emisión descontrolada de dinero, que frene el déficit fiscal, es decir, todo aquello que deteriora el poder adquisitivo de nuestra moneda. Que por una vez realmente afronte un plan económico consistente y sustentable. Ya para ir finalizando, desde la Confederación, ¿cuál es el camino que consideran debe seguirse a fin de detener todo lo que pudiese acarrear esta situación? Bueno, el camino que nosotros consideramos más lógico es el camino del diálogo, el camino de intercambio de opiniones, de construcción de consensos, sobre todo y particularmente en un momento tan complicado del país, como consecuencia de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de la crisis social. Tengamos en cuenta que hay un 50% de la población que está por debajo de la línea de pobreza. No es una situación realmente fácil para la Argentina en este momento. Y por ende, todo tipo de enfrentamiento y de conflicto agrava aún esta situación. Apostamos al diálogo y apostamos a que el gobierno deje de asumir actitudes, si se quiere, hasta patoteras, totalmente unilaterales e inconsultas, que castigan fuertemente la producción y a la sociedad y al país en su conjunto. Hemos llegado al final de la entrevista, pero antes queremos agradecer su tiempo y disposición para conversar sobre esta importante noticia. Estaremos al pendiente de lo que se vaya desarrollando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Noticias del Agro por este espacio. Estuvimos conversando con Gabriel de Rademacher, vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, sobre la suspensión de las exportaciones de carne vacuna por 30 días, el impacto que esta decisión tiene en la economía del país e hizo un llamado al Ejecutivo Nacional para frenar la ordenanza. De esta manera marcamos el punto final a la presente emisión. Mañana nos encontramos en este mismo espacio para conocer lo más relevante del sector agropecuario.